con bebés en brazos. Algo que es muy curioso, que ahorita recuerdo, es que en los trenes van hombres con bebés en brazos y a veces no cedemos el asiento. Pero vemos una mujer con bebé en brazos y sí cedemos el asiento. Y hay que cambiar eso. Claro, ese chip también hay que cambiar. O sea, claro. Por eso aquí dice personas. No claro, te dice solo mujeres o solo hombres. Ya. Hola Micaela, qué gusto. ¿Cómo estás? Un gusto. Amigos del comercio, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pizarra, el lugar donde las ideas se ponen en acción. Bienvenidos todos. Ahora le tenemos a Micaela Alarcón. Ella es guía educativa del Metro de Quito. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy contenta de compartir mucha información valiosa el día de hoy contigo y con todos nuestros amigos. Chévere, porque ahora vamos a hablar sobre la cultura metro. A ver, te invito aquí. Esto va a ser muy importante para los dos, porque aquí vamos a defendernos con ideas, ¿no? Y entonces vamos a hablar sobre la cultura metro. O sea, uno más o menos ya, porque ya ¿cuánto vamos? ¿3, 4 meses con el metro? Sí, desde diciembre. Imagínate, entonces ya más o menos sabemos qué es el metro, pero creo que esto de aquí todavía no lo tenemos claro como ciudadanos, ¿verdad? Sí. Más o menos, ¿tú qué crees que puede ser la cultura metro? ¿Qué te da una idea a ti de cultura metro? A mí me da como la idea de cómo debemos ser empáticos con las personas. Es lo primerito que se me viene a la mente. Tal vez no sea eso, pero creo yo que podría ser. ¿Lo notamos? Sin duda alguna, la empatía, como mencionaste, es un valor fundamental dentro de este contexto. Sin embargo, la cultura metro es un modelo de comportamiento propositivo. Este modelo de comportamiento propositivo lo que busca y su objetivo principal es garantizar todos los derechos de los usuarios y usuarias que hacen uso del sistema. Entonces, una palabra fundamental, aparte de esto, es que garantiza derechos. A ver, aguántame un ratito, pero ¿qué significa ser propositivos? ¿Y en qué medida nos ayuda a entender la cuestión de la cultura metro? Ya, una persona propositiva es una persona emprendedora que tiene una situación y busca remediar esa situación. Digamos, si yo estoy en una situación difícil, entonces busco alternativas, busco soluciones para salir de eso. Y en este caso, para salir adelante con el tema de la cultura metro. Esa es una persona proactiva. Soluciones. Buscamos soluciones. Ahora, si yo hablo de soluciones, ¿esto tiene que ser desde los ciudadanos o desde las autoridades? Esto va de la mano, porque nosotros cumplimos nuestro papel de aportar a la ciudadanía, a todos los usuarios que hacen uso del sistema, ¿con qué? Con información y en este caso con todas las normas para poder cumplir la cultura metro. Entonces, ¿qué hacen los usuarios? Nosotros debemos primero garantizar los derechos de los usuarios y ellos deben ingresar con un conjunto de valores, por ejemplo, la tolerancia, la empatía, la responsabilidad, el respeto. Porque digamos, entra una persona con discapacidad visual, entra a la estación, necesita tener todos los accesos para que esa persona viaje dignamente. Por ejemplo, el ascensor, tenemos en las estaciones el piso podotáctil, también. Y dentro de los trenes tenemos los asientos de color rojo, que son muy importantes, todos los asientos de color rojo. ¿Qué pasa con los asientos de color rojo? Esos asientos son reservados, es decir, si yo no pertenezco a la categoría prioritaria, que suelen ser mujeres embarazadas, personas con discapacidad, niños menores de 12 años y nuestros adultos mayores, no puedo hacer uso de ese asiento. Ese asiento siempre tiene que estar despejado. ¿Por qué? Porque en la siguiente estación puede subirse alguien que realmente lo necesita. A ver, entonces, si es que alguien dice, me voy a sentar solo hasta que venga una persona discapacitada, eso sí, bandera roja. Bandera roja totalmente. Totalmente. Sí. Qué interesante, porque nosotros estamos acostumbrados en el bus a ir como sardinas, ¿no? Y a veces vemos los asientos amarillos y dicen, no, mejor me siento aquí rapidito porque está adelante. Claro. No, pero en el Metro de Quito tratamos de fundamentar la cultura metro. Entonces, esto, por lo que entiendo, se fundamenta en valores. Sí. Qué interesante. ¿Qué es lo que menos se ve en el transporte normal, día a día, no? Sin duda alguna. Entonces, la cultura metro, como pueden observar, garantizamos los derechos, pero a base de qué también? De valores y de responsabilidad, que es uno de los más importantes. Por ejemplo, un adulto mayor ingresa a la estación. ¿Cuál es la responsabilidad del adulto mayor?
llevar la cédula Ya. o un documento habilitante para que él pueda acceder a su derecho Claro. de acceder a los 22 centavos, que es la tarifa reducida. Es Porque decir, ese también el es mi derecho. responsabilidad, si soy una Exacto. persona adulta mayor, llevar el documento que me diga, que me haga entender que soy adulta mayor y que pueda acceder a estos derechos. Sin duda. Y una persona que no tiene, por ejemplo, que tiene una discapacidad, ¿también tiene que llevar un carnet o qué tiene que hacer? Sí, generalmente tiene que llevar, como les mencionó, el documento habilitante o el carnet del CONADIS para acceder a la tarifa, en este caso preferencial, de 10 centavos. Creo que ya tampoco hay el carnet del CONADIS, creo que está en la En cédula. la cédula mismo tiene, pero por ejemplo hay personas que aún tienen el carnet de Ya, CONADIS. también les sirve. También es un documento habilitante. Ah, qué interesante. Pero, ¿cuáles son las cosas que también le hace diferente a la cultura normal del transporte del día a día con la cultura metro? Ya, principalmente porque la cultura metro no solo es esto. La cultura metro está basada en 5 ejes importantes. A ver, ¿cuáles son? El primer eje son los proyectos, Ya, tanto sociales como educativos. ok. ¿Por qué? Porque en la cultura metro nosotros creamos brigadas de estudio. Nos acercamos a diferentes o a distintas instituciones educativas e impartimos cultura vale. metro. ¿Por qué? Porque los jóvenes, adolescentes, niños son los primeros en replicar esta información y llevarla a casa. Ah, qué y a veces chévere. uno dice, eso no sabía. Entonces, punto Ahí extra. está, ¿no? O sea, llevando esa información. ¿Qué más? Sí. Otro segundo eje son las actividades culturales. Pero cuando digo actividades culturales no me refiero a conciertos, Ajá. comparsas, no, nada Sí, de eso. ¿no? Me refiero a fomentar, por ejemplo, que cuando el usuario o usuaria ingrese a la estación tenga un sentido de pertenencia en este caso, perdón. Y sobre todo que se sienta identificado con la Como estación. para defender lo nuestro, Exacto, más o menos. que diga, este es mi metro, mi subsistema y lo voy a cuidar. Ok. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en esto? Por ejemplo, pasó el Día del Libro. Nosotros lo que hicimos es que en las estaciones repartimos folletos. Ah, qué Por chévere. ejemplo, estabas en Solanda y te daban un folleto ¿Ya? que decía Solanda. Y te relataba la historia de Solanda. Del lugar. Exacto. Ah, qué Y uno chévere. empieza a conocer, ¿por qué se llama Solanda? Por esta historia. O sea, un No espacio solo de por el divulgación cultural. Exacto, a eso nos referimos con actividades culturales. Ah, qué bacán. Un tercero, y sin duda alguna, uno de los más importantes para nosotros, es cómo se siente el usuario. En este caso, la atención del usuario. Ok. Y cuando entre a la estación, se sienta seguro. Que sepa que este es un transporte digno, impecable y limpio. Por ejemplo, pondría el ejemplo de una persona con discapacidad. Sí. Nosotros, el usuario ingresa, puede tener todos los elementos para que se dirija hasta el andén. Por ejemplo, en las manillas o en los pasamanos tenemos el lenguaje braille. Ok. Sin embargo, nosotros, el personal operativo que nos van a identificar con este chaleco plomo o el chaleco naranja, les damos un acompañamiento. Es decir, que les llevan al lugar. Sí, les Wow. decimos, aquí más que nada para que conozca, porque muchas personas a veces no tienen idea. Imagínate, y una persona con discapacidad es aún más difícil. Claro. Entonces, ahí entra también los valores de la empatía, por ejemplo. Empatía. Entonces, tratamos de que el usuario se sienta cómodo, le hacemos conocer la línea podotáctil, que compre el ticket y que llegue hasta el andén, esperando el tren y el asiento que le corresponde al usuario. Número 3. Número 4. Número 4, tenemos las actividades comunicativas. Comunicación. ¿Qué hacemos en las actividades de comunicación o para comunicar? Tenemos nosotros nuestro personaje icónico, el gallito de la catedral. El gallito, ¿no? Sin duda alguna lo han de haber visto en las sí. propagandas del metro y sal. Así como el Michimercio en el comercio. Sí, ajá, igualito al Michi Ya. Mercio. Pero nosotros tenemos un gallito de la catedral y él lo que hace igualmente es informar, ser más dinámico y que a veces, por ejemplo, uno no vea una noticia y solo sea letras, Ya. sino más dinámico. Y el quinto, muy importante, es ¿qué hacemos nosotros? Los guías educativos. ¿Y cuántos guías hay? Ahorita somos 75 guías educativos y estamos distribuidos en las 15 estaciones en diferentes horarios del día. ¿Y cuál es su actividad? Nuestra actividad principal, en realidad, son dos. La primera es informar. ¿Qué informamos? Todo El tema de cultura metro, Ya. las normas que deben tener en cuenta. Y segundo punto,
Educar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros informamos, también educamos. Porque, digamos, si un usuario el día de hoy ingirió un alimento y le decimos, recuerde, señor usuario, que eso no debe ser, el día de mañana ya no lo hace. Entonces, todo a la con vez que educación y cultura y con exacto, tranquilidad, con empatía, lo que tú dices. Sí, por eso esta palabra, derechos y valores, son muy fundamentales. Que eso nos cambia un poco todo lo que hemos vivido tantos años en el transporte urbano, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bien, bueno, ahora, me interesa mucho saber esta cuestión de los valores, porque uno está transportándose rápido, yendo rápido, pero también tiene que entender que hay que cuidar el metro, ¿verdad? ¿Cómo ha llegado la gente a entender esto? En este corto tiempo, ¿tú crees que la gente está reaccionando bien a esto o se ponen así como tensos y te dicen no? Sí, bueno, en realidad hay de todo un poco porque hemos venido años con un tipo de cultura que quizás no es la más adecuada en los sistemas de transporte, el trole, Ecovía y otros sistemas de transporte. Sin embargo, hay otras personas que agradecen, o sea, agradecen esta iniciativa de Cultura Metro. ¿Por qué? Porque gracias al reglamento del usuario, que se ha basado igual en los derechos, en este conjunto de valores, responsabilidad, es que las personas se entienden de mejor manera. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de infracciones leves. Si tú entras a la estación con una bebida o una manzana, y yo te digo, por ejemplo, señor usuario, recuerde que no debe consumir alimentos. Y no, dices no, y sigues comiendo. ¿Qué pasa ahí? Una infracción leve de $115. Pero tú le puedes levantar. No, nosotros no, solamente informamos. Okay. Sin embargo, hay un personal operativo asignado para esa labor. Entiendo. Bueno, ¿qué cosas se pueden hacer y qué no se puede hacer en el metro? Ya, digamos, dentro de las infracciones leves, tenemos que, cuando está yendo el tren, las personas generalmente tienden a ir arrimadas a las puertas del tren, de ambos lados. Ajá, las infracciones leves. Ok, las infracciones. Leves. No se puede ir arrimados en las puertas del tren. Esa multa corresponde a $115. Otras de las más frecuentes que hemos observado, sobre todo en las estaciones, es que hacen mal uso de los ascensores. Por ejemplo, ahí nosotros, al lado del ascensor, tenemos un rotulito que dice exclusivo. Para personas... Y te da la categoría. Discapacitadas. Personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con bebés en brazos. Algo que es muy curioso, que ahorita recuerdo, es que en los trenes van hombres con bebés en brazos y a veces no cedemos el asiento. Pero vemos una mujer con bebé en brazos y sí cedemos el asiento. Y hay que cambiar eso. Claro, ese chip también hay que cambiar. O sea, por eso aquí dice personas. No te dice solo mujeres o solo hombres. Ya, perfecto. Bueno, llega el momento de las conclusiones. Y yo quiero preguntarte ya en las conclusiones, ¿qué es lo que funciona más? ¿Este tipo de educación o imponer las infracciones? Ya, sin duda alguna, este tipo de información. ¿Sí? Porque la gente... Acuérdate que los ecuatorianos somos un poquito difíciles de todo. Sí, somos difíciles. Pero esto podría cambiar mucho la forma como somos. Sí, yo creo que las personas, por ejemplo, es que hay un grupo de personas que realmente receptan esta información y dicen, wow, qué bien. Pero claro, hay otros que aún nos cuesta un poquito. Y más que nada porque debemos cuidar nuestro sistema. Están estas infracciones que sobre todo hay que recordarles que es por garantizar los derechos. Ya, y entre infracciones y los derechos, ¿a cuál le calificas de una mejor forma? En tu experiencia que has tenido en la cuestión del metro. A los derechos. ¿Con cuánto? ¿Más cuánto? Sí, le pongo un +5. Un +5, perfecto. Que es lo óptimo, ¿no es cierto? Sí, es lo óptimo que nosotros aspiramos a llegar. Y en cambio el tema de las infracciones. Eso sí, un -1, -2. -2, ajá. Es decir que la gente debería valorar más esto que se está cuidando los derechos antes que ir por las infracciones, la sanción, ¿verdad? Claro, porque nuestra finalidad no es solo poner una infracción y exacto, sino que la gente se empodere, haga suyo el metro, de eso se trata. Ahora, la cuestión de los valores, ¿qué tan fácil va a ser incluir estos valores ya en la vida diaria y en el día a día de los usuarios del metro? Sí, estos valores nosotros hemos observado que, bueno, al inicio de la operación fue difícil.
Sin embargo... No te creo. Sí, fue muy, muy difícil. O sea, es, por ejemplo, un valor, bueno, no dentro de este en sí valor, pero por ejemplo decíamos a las personas, en el ámbito de responsabilidad decíamos, no pise la línea amarilla, que recuerde que es por su seguridad. Y iban y pisaban. Y pisaban, y así, era repetido 2 veces en todas las estaciones. ¿Y ahora? Sin embargo, ahora con esto de la cultura metro, las personas saben. Incluso hemos visto que usuarios le dicen, señor, no pise la línea amarilla. Entonces, es algo que de poco en poco nosotros vamos fomentando. O sea que los valores sí funcionan. Sin duda. ¿Cuánto le damos a esto? Ese sí, igual, 1 más 5. Excelente, También. muy bien. Y por ahí nos iríamos, ¿no? Porque son soluciones. Y obviamente si son soluciones, tiene un valor alto. ¿Cuánto le das a las soluciones? Ese sí le doy 1 más 6. Excelente, o sea, es incluso hasta más importante que el resto. Más importante. Perfecto, perfecto. Gracias, Micaela, por haber venido, por haber enseñado. Muchas gracias. Y habernos dicho qué es esto de la cultura metro, porque lo necesitamos todos. Es la primera vez con nuestro metro, ¿no? Sí. Somos neófitos en esto, así que, claro, tenemos que cuidar el metro. ¿Qué nos dices para Sí, y les finalizar? invitamos a todos los usuarios y usuarias, nuestros amigos que nos están observando, que vivamos la cultura metro. Porque el metro, este subsistema, que si bien es casi nuevo, es nuestro. Y debemos apropiarnos, cuidarlo, para tener un sistema de transporte limpio, impecable y digno. Y recuerden que juntos hacemos la cultura metro. Perfecto. Aquí ha estado Micaela Alarcón, guía educativa del Metro Quito. Te agradecemos mucho por estar aquí. Ojalá puedas venir nuevamente. Y a ustedes todos, queridos amigos de Diario El Comercio, tengan un resto de jornada espectacular.